La empresa acababa de quebrar. Mi marido me dijo que teníamos que huir de España esa misma noche para escapar de las deudas. Justo después de pasar el control de seguridad del aeropuerto, recibí un mensaje de su asistente. No subas al avión, tu suegra va a mandar a que te detengan. Al verla llegar con 4 hombres, eché a correr, horrorizada ante la verdad. El chirrido de la cremallera de la maleta rasgó la quietud de la noche, destrozando la falsa paz en la que había vivido engañada durante tanto tiempo. Era Javier, mi marido. Aquel hombre, siempre impecable en sus trajes a medida, ahora tenía el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Metía mi ropa en la maleta a toda prisa, con una torpeza violenta. Sus manos temblaban tanto que dejó caer un caro frasco de perfume al suelo de madera. El intenso aroma se esparció, mezclándose con el olor agrio a sudor y el miedo que impregnaba el aire de nuestro espacioso dormitorio. Me quedé paralizada en el umbral, con el corazón martillándome el pecho, y balbuceé una pregunta. Javier, ¿qué está pasando? ¿Por qué me envías a Argentina en mitad de la noche? ¿Y la empresa? Javier no se giró. Su voz, aunque irreconocible, sonaba urgente y desesperada. No preguntes más, Sofía, la empresa está en bancarrota. La mafia y la UDEF nos pisan los talones. No puedo protegerte aquí, tienes que irte ahora mismo. Se volvió de repente y me agarró con fuerza por los hombros, sus dedos clavándose dolorosamente en mi piel. Me miró directamente a los ojos, con una expresión suplicante pero a la vez autoritaria. Coge el vuelo de esta noche. Refúgiate allí un tiempo. Yo me quedaré para arreglar las cosas, y luego iré a buscarte. Confía en mí, todo lo que hago es por protegerte. Me empujó dentro del lujoso coche al que estaba acostumbrada, pero que ahora se lanzaba en la noche como una bestia herida huyendo de su cazador. Las luces anaranjadas de las farolas se deslizaban fugazmente por las ventanillas, iluminando el perfil sudoroso de mi marido. Mi mente era un caos, debatiéndome entre la confianza y la sospecha, pero el terror al colapso de nuestra familia lo eclipsaba todo. En 5 años de matrimonio, nunca había visto a Javier tan perdido. Él era mi cielo, mi mar, el pilar más sólido de mi vida. Y ahora, ese roble se tambaleaba violentamente ante la tormenta. Le apreté la mano, helada como el hielo, intentando tranquilizarlo. Iré. Pero prométeme que estarás a salvo. No necesito dinero, solo te necesito a ti, sano y salvo, conmigo. Javier asintió repetidamente, pero su mirada evitaba la mía. Solo murmuró unas palabras. Lo sé, te quiero, vete ya. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aunque iluminado, estaba desierto y extrañamente gélido de noche. Era el frío del aire acondicionado o el presagio de una desgracia inminente lo que me helaba la piel. Javier me entregó el pasaporte y un billete de avión. ¿Desde cuándo lo tenía preparado? Me empujó hacia el control de seguridad. Su voz temblaba. Entra, no mires atrás. Una vez pases el control, estarás a salvo. Vi cómo su espalda se alejaba apresuradamente. Su figura solitaria y encorvada hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos. Arrastré mis pies pesados hacia la zona de escáner, rezando en silencio para que esta pesadilla terminara pronto. El pitido monótono e impersonal del escáner de equipaje sonaba sin cesar. Justo al pasar el arco de seguridad y recoger mi bolso, el teléfono en mi mano vibró con insistencia. Era un mensaje nuevo, del número de Mateo, el abogado personal y mano derecha de mi marido. Abrí el mensaje y la breve frase que apareció en la pantalla me heló la sangre. No subas al avión. Doña Isabel está llegando con gente para detenerte. No te dejará vivir. El teléfono casi se me cae de las manos. Doña Isabel, mi suegra, ¿por qué querría detenerme? ¿No me había dicho Javier que huía de las deudas? Una confusión abrumadora se apoderó de mí. Me giré bruscamente para mirar hacia el vestíbulo, a través del cristal que nos separaba. A lo lejos, entre los escasos pasajeros, vi a un grupo de personas avanzando con paso firme, liderados por doña Isabel. Mi poderosa suegra, con su rostro frío y pétreo que siempre me había infundido temor. Vestía un traje oscuro y caminaba con determinación, su mirada afilada como un cuchillo escrutando cada rostro en el vestíbulo. Detrás de ella, 4 hombres corpulentos, de aspecto amenazador, que no parecían en absoluto guardias de seguridad familiares, sino más bien matones a sueldo. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Los recuerdos de sus críticas y desprecios durante todos mis años como su nuera volvieron en tropel. Nunca le había gustado. Siempre pensó que yo no estaba a su altura, que era una arribista, pero llegar al extremo de perseguir a su nuera en mitad de la noche superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Quería entregarme como pago por las deudas de su hijo? ¿O pensaba que estaba huyendo con el dinero?
El mensaje de Mateo fue como un jarro de agua fría que despertó mi instinto de supervivencia. Miré el billete de avión en mi mano, y luego hacia el cristal, donde la figura de mi suegra se acercaba cada vez más. No podía dejar que me atrapara. Tenía que confiar en Mateo. Al menos él me había advertido. La decisión fue instantánea. Retrocedí, me di la vuelta y eché a correr. No me atreví a mirar atrás. Solo oí vagamente gritos y confusión a mis espaldas. Parecía que el grupo de doña Isabel me había descubierto. El miedo se convirtió en combustible, impulsando mis piernas más allá de sus límites. Abandoné mi maleta de mano junto a una papelera, agarrando con fuerza solo mi bolso y el teléfono, e intenté mezclarme con la gente que hacía cola en otro mostrador para ocultarme. Mi respiración era agitada, el pecho me ardía, y el sudor empapaba mi espalda a pesar del aire acondicionado. «Ahí está. Atrapadla. Que no se escape». El grito agudo de doña Isabel resonó desde la distancia, perfectamente audible en el vasto espacio. Aquel grito contenía ira, autoridad y un matiz de pánico que en ese momento no tuve la calma para reconocer. Los 4 hombres comenzaron a dispersarse, saltando las cintas separadoras y empujando a algunos pasajeros atónitos para perseguirme en la dirección en la que había huido. Sabía que no podía ganarles en una carrera. Necesitaba un escondite o una salida de emergencia. Mis ojos buscaron frenéticamente una señal, y entonces la vi. Una puerta entreabierta con el cartel de solo personal en un rincón apartado cerca de los baños. Sin dudarlo, me deslicé por la puerta y me adentré en un pasillo largo y estrecho que olía intensamente a lejía. Era una zona técnica desierta. Las luces de neón del techo parpadeaban, creando una luz blanca y lúgubre. Corrí como si me fuera la vida en ello, el eco de mis propias pisadas rebotando en las paredes de forma espeluznante. Giré varias esquinas, intentando encontrar una salida al aparcamiento o a cualquier puerta que diera al exterior. Mi mente estaba en blanco. Solo funcionaba mi instinto animal de presa acorralada. La imagen de mi marido empujándome a huir y la de mi suegra persiguiéndome se superponían, creando un cuadro caótico y distorsionado de lo que se suponía que era mi familia. Finalmente, vi la luz anaranjada de una farola filtrándose a través de una puerta de cristal al final del pasillo. Usé todas mis fuerzas para empujarla. Una ráfaga de aire nocturno y helado entró, trayendo consigo el polvo y el ruido de los coches de la autopista lejana. Había salido a la zona de aparcamiento exterior, destinada a taxis y camiones de reparto. Me escondí en la oscuridad, detrás de un gran camión, jadeando, intentando recuperar la compostura. En ese momento, el teléfono en mi mano volvió a vibrar. Era Mateo de nuevo. ¿Has conseguido salir? Estoy en el aparcamiento oeste, poste G5. Un Camry negro, matrícula terminada en 89. Ven corriendo. Están revisando las cámaras de seguridad. Miré a mi alrededor para orientarme. El poste G5 no estaba lejos. Apreté los dientes, ignorando el dolor de mis pies ampollados, y me moví sigilosamente entre las filas de coches aparcados. Allí estaba. El coche negro brillante esperaba con el motor en marcha, sus luces traseras rojas como los ojos de una fiera en la noche. La ventanilla del copiloto estaba medio bajada, revelando el rostro de Mateo. Mantenía su aspecto intelectual con sus gafas de montura dorada, pero la mirada que me dirigió a través de los cristales era calculadora y escrutadora. Me hizo una señal apresurada. «Sube rápido, que nadie te vea». Corrí hacia el coche, abrí la puerta y me metí dentro. La puerta se cerró de golpe, aislándome del peligroso mundo exterior. El silencio dentro del coche era tal que podía oír el zumbido del aire acondicionado y los latidos de mi propio corazón. El suave perfume masculino de Mateo, una fragancia lujosa, me resultó extrañamente sofocante en ese momento. Mateo no dijo nada. Pisó el acelerador y el coche salió disparado, dejando atrás el aeropuerto iluminado, que se encogía a nuestras espaldas. Me recosté en el suave asiento de cuero, completamente agotada, como si acabara de superar una grave enfermedad. Me giré para mirar a Mateo, un hombre al que solo había visto en fiestas de la empresa o cuando venía a casa a tratar asuntos con Javier. Siempre había mantenido una distancia respetuosa y cortés. Pero hoy, había sido él quien me había sacado de las garras de mi suegra. Le pregunté con voz temblorosa, aún conmocionada. «Gracias, Mateo. Sin tu mensaje, estaría perdida. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué mi suegra quería atraparme? ¿Dónde está Javier?» Mateo no respondió de inmediato. Miró por el retrovisor para asegurarse de que nadie nos seguía y luego habló lentamente. Su voz era grave y firme, pero cada palabra era como una aguja afilada. «Ay, Sofía, eres demasiado ingenua. ¿De verdad crees que tu marido está en bancarrota?
¿O que doña Isabel te persigue solo porque no le caes bien? Todo es mucho más complicado de lo que imaginas. Ahora no podemos volver a la ciudad. Te llevaré a un lugar seguro primero. La noche va a ser muy larga. La frase enigmática de Mateo me dejó helada. Miré por la ventanilla. La densa oscuridad se tragaba la carretera, igual que mi incierto futuro. El coche se detuvo frente a un viejo bloque de pisos, escondido en un callejón de las afueras, donde la tenue luz de las farolas no alcanzaba a iluminar las paredes desconchadas y cubiertas de moho. Mateo me guió por unas escaleras estrechas y oscuras. El olor a humedad, característico de los edificios antiguos, me golpeó en la nariz, haciéndome arrugar el ceño. Nuestros pasos resonaban solitarios en el pasillo silencioso, salpicado ocasionalmente por el llanto de un bebé o el tintineo de platos tras alguna puerta entornada. Mateo se paró frente a un apartamento en el tercer piso. Metió la llave en la cerradura. El clic metálico sonó como un martillo clavando un ataúd. El apartamento, de unos 20 metros cuadrados, estaba vacío y frío, amueblado únicamente con una vieja cama de hierro y una mesa con sillas de plástico baratas. Mateo cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue seco, cortando toda conexión con el mundo exterior. Se volvió. Su rostro mantenía una calma aterradora. Extendió la mano frente a mí. Dame el teléfono. También la SIM, las tarjetas de crédito y el smartwatch. No puedes conservar nada que pueda ser localizado. Obedecí temblando, como un autómata, y a cambio me entregó un viejo teléfono móvil básico. Aquí solo está mi número, dijo Mateo con voz gélida. No contactes con nadie, ni siquiera con tu marido. Ahora mismo, tu vida pende de un hilo. Me dejé caer en el borde de la cama, cubriéndome el rostro pálido de miedo con las manos. Mi voz se quebró. Mateo, ¿qué está pasando realmente? Javier dijo que la empresa solo tenía dificultades temporales, que me enviaba lejos para que él pudiera solucionarlo. Mateo soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. Se sentó en una silla de plástico frente a mí, mirándome como a una niña patéticamente ingenua. Sofía, llevas años siendo la mujer de un director y no conoces en absoluto a tu marido. Encendió un cigarrillo, el humo ascendiendo lentamente hacia el techo manchado. Javier no solo está en bancarrota por sus negocios, malversó una enorme suma de dinero de un fondo ilegal del Consorcio Dragón, una organización de crédito encubierta como fondo de inversión. Se lo gastó todo en criptomonedas y apuestas online. Quedé petrificada, mis oídos zumbaban como si acabara de recibir un fuerte golpe en la cabeza. Javier, mi marido ejemplar, que no bebía ni jugaba, ¿era un adicto al juego? Mateo dio una larga calada y exhaló el humo antes de continuar, sus palabras más crueles que un cuchillo. Javier te llevó al aeropuerto de forma pública y escandalosa no para protegerte, sino para usarte como cebo. Quería que el Consorcio Dragón y doña Isabel centraran toda su atención en ti, para que él tuviera tiempo de huir a Marruecos por carretera con el efectivo que le quedaba esa misma noche. Abrí la boca, pero la garganta seca no me permitió articular palabra. El hombre con el que había compartido mi vida, el que me había besado la frente y susurrado palabras de amor hacía solo unas horas, me había vendido en el último momento para salvar su propio pellejo. Mateo se fue poco después, dejándome sola en aquel miserable apartamento, rodeada por 4 paredes silenciosas. El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo, devolviendo al espacio una quietud aterradora. Me senté en la cama de hierro, abrazando mis rodillas, sintiéndome como una prisionera esperando su ejecución. El aire estaba cargado de olor a humedad y polvo, el olor de la pobreza y el olvido que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Me arrastré hasta la ventana. El cristal opaco por la suciedad me separaba del mundo exterior. Abajo, el callejón comenzaba a vaciarse. Una anciana que vendía refrescos recogía su puesto. La luz de la farola iluminaba su pelo cano y su espalda encorvada por el peso de la vida. Algunos obreros que terminaban tarde su turno volvían a casa en bicicleta, el sonido monótono de las cadenas resonando en la noche. Sus vidas, aunque duras, eran pacíficas, muy lejos de la tormenta que arrasaba mi alma. En ese momento, deseé ser como ellos, preocuparme por el pan de cada día, en lugar de por el miedo a ser perseguida por mis seres más queridos. Una náusea repentina me invadió. Corrí al estrecho baño y vomité violentamente hasta que solo quedó el sabor amargo de la bilis. Era la reacción de mi cuerpo a un shock demasiado grande, a la confianza hecha añicos, cuyos fragmentos afilados se clavaban en mi corazón. Me lavé la cara con el agua helada que salía de un grifo oxidado, y miré mi rostro demacrado en el espejo manchado. ¿Esta soy yo? ¿Sofía? ¿La esposa del director Javier? ¿La mujer siempre admirada por su vida perfecta? Solté una risa, un sonido distorsionado y patético. Resulta que todo había sido una torpe farsa. Y yo, la espectadora más estúpida. Me pregunté qué papel jugaba en este tablero de ajedrez.
¿Era la esposa amada o simplemente un peón sacrificado en la lucha de poder entre mi marido y mi suegra? La soledad me invadió, no por estar sola, sino por darme cuenta de que nunca había sido realmente comprendida ni valorada. En esta habitación extraña, rodeada de traición y mentiras, sentí un frío que se colaba hasta los huesos, dejándome temblorosa e indefensa. La noche avanzaba y no podía dormir, dando vueltas en el frío catre. Los recuerdos de Javier volvían en oleadas, confusos y fragmentados. Intenté buscar en mi memoria pistas, señales que había ignorado sin darme cuenta. Recordé las noches en que Javier llegaba tarde, oliendo a tabaco, con el rostro agotado pero la mirada febril y calculadora. En aquel entonces, yo pensaba que estaba preocupado por un nuevo proyecto. Le preparaba zumo de naranja, le daba masajes, sin sospechar que estaba inmerso en apuestas millonarias. Recordé las discusiones susurradas en el despacho entre Javier y su madre. La gruesa puerta de madera siempre estaba cerrada, pero alguna vez, al pasar, escuché la voz áspera de doña Isabel. «Estás loco. Si te metes con la gente del dragón, acabarás muerto». En aquel momento, Javier guardaba silencio o lo despachaba diciendo que su madre se preocupaba en exceso. Palabras sueltas como pérdidas, blanqueo de capitales, hipoteca, flotaban en mi mente, pero con la confianza ciega de una esposa complaciente, nunca hice preguntas. Elegí creer en la brillante fachada que Javier había construido, y ahora pagaba el precio con mi propia seguridad. Y entonces, un recuerdo más nítido me hizo estremecer. Hace 2 meses, Javier me compró de repente un seguro de vida con una indemnización de varios millones de euros. Dijo que era un regalo de cumpleaños adelantado, una garantía para mi futuro si a él le pasaba algo. En ese momento, me emocioné hasta las lágrimas, abrazándolo y agradeciendo al cielo por darme un marido tan considerado. Pero ahora, uniendo las piezas, veía la verdad, cruda y cruel. No era un regalo, era la preparación para mi muerte. Lo había planeado todo, desde usarme como cebo hasta el hecho de que, si algo me ocurría a manos del consorcio Dragón o de su madre, él recibiría una fortuna del seguro. Sus mimos excesivos, el poner a mi nombre el coche de lujo que en realidad estaba hipotecado, todo eran movimientos en su despiadado juego de ajedrez. Me apreté el pecho, donde el corazón se contraía dolorosamente. La débil luz del amanecer se filtraba por la rendija de la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Me incorporé, con el cuerpo dolorido como si me hubieran dado una paliza. Mi mirada se posó en el teléfono básico que yacía sobre la mesa. Mi única conexión con Mateo. Una gran pregunta comenzó a formarse en mi cabeza, cada vez más clara e inquietante. ¿Por qué me salvó Mateo? Es el abogado de mayor confianza de Javier, el que conoce todos sus secretos empresariales, incluso sus transacciones más oscuras. Si Javier estaba decidido a usarme como cebo, ¿por qué Mateo arruinó su plan? Mateo dijo que Javier quería que yo muriera en su lugar. Pero, ¿eran sus palabras completamente fiables? ¿O tenía él su propia agenda, queriendo retenerme como rehén para chantajear a Javier o a alguna otra fuerza? Recordé la mirada de Mateo anoche en el retrovisor. Una mirada fría, analítica, sin la calidez ni la compasión de alguien que hace un favor. Me trajo aquí. Confiscó todos mis medios de comunicación. Me encerró en esta habitación, convirtiéndome en una ciega y sorda en medio de la tormenta. Cogí el teléfono, mis dedos rozando el teclado de goma desgastado. La agenda solo tenía un número, el de Mateo. Eso significaba que mi vida, mi libertad y toda la información del mundo exterior estaban completamente en sus manos. Si Mateo quería venderme a mi suegra o al consorcio Dragón, no tendría ninguna oportunidad de resistirme o pedir ayuda. Una sensación de desasosiego me invadió, como un pez en la tabla de cortar, esperando que la cuchilla cayera en cualquier momento. Empecé a rebuscar en mi memoria la relación entre Javier y Mateo. Siempre parecían estar en sintonía, pero a veces había sorprendido a Mateo mirando a Javier por la espalda, una mirada que contenía un desprecio y una envidia bien ocultos. ¿Habría estado Mateo esperando esta oportunidad durante mucho tiempo? ¿Será que al salvarme, me ha metido en otra trampa, una más peligrosa y cruel, que la que mi propio marido me había tendido? Me estremecí y dejé el teléfono, sintiendo como si estuviera sosteniendo una bomba de relojería. Una sed abrasadora me despertó de mis pensamientos. Tenía la garganta tan seca como si hubiera tragado un puñado de arena. Me levanté a trompicones, cogí la botella de agua medio vacía de la mesa y la bebí de un trago, pero el frío del agua no pudo apagar el fuego de la ansiedad que me consumía por dentro. El miserable apartamento se volvió aún más lúgubre por la noche. La luz amarillenta del callejón proyectaba sombras fantasmales en el techo. Miré a mi alrededor, buscando algo a lo que aferrarme para no ser devorada por el miedo.
En la esquina, junto a un destartalado armario de aglomerado, había una mochila negra. Era la que Mateo llevaba cuando me trajo aquí. La dejó tirada, como una garantía de confianza, o quizás por un simple descuido. La curiosidad me impulsó a acercarme. Sabía que estaba mal registrar las cosas de otros, pero en una situación en la que mi vida pendía de un hilo, el orgullo de una dama de alta sociedad ya no tenía sentido. Abrí la cremallera temblando. El suave chirrido rompió el silencio de la noche. Dentro no había mucho. Algo de ropa de hombre. Un fajo de billetes sujeto con una goma y un sobre marrón arrugado. Cogí el sobre, sintiendo el papel áspero bajo mis dedos. De su interior se deslizó una pequeña fotografía en blanco y negro. Los bordes estaban amarillentos y doblados por el tiempo. Acerqué la foto a la tenue luz de la ventana y entrecerré los ojos para verla mejor. 3 jóvenes se abrazaban por los hombros, sonriendo radiantes frente a la puerta de una universidad. El del medio, con una guitarra en brazos, tenía una sonrisa luminosa y un diente ligeramente torcido que le daba un encanto particular. Era inconfundiblemente Javier, mi marido, en su juventud. A su izquierda, un chico delgado con unas gafas gruesas, abrazando una pila de libros. Mateo. Pero fue el que estaba a la derecha el que me dejó atónita. Un rostro anguloso, ojos penetrantes y una sonrisa arrogante y despreocupada. Aunque el tiempo había grabado arrugas en su rostro, todavía reconocí a Ricardo Vargas, el jefe del Consorcio Dragón, el hombre al que Javier le debía una fortuna. Había visto su foto en una revista de negocios que Javier dejó en su escritorio. En aquel entonces, Javier dijo que era un competidor. Resulta que habían sido amigos. 3 hombres, 3 caminos diferentes en la vida, una vez tan unidos como hermanos, y ahora enfrentados a muerte. Javier le debía dinero a Ricardo. Mateo trabajaba para Javier, pero lo traicionaba en secreto. Esta enmarañada red de favores y rencores no podía ser solo por dinero. Debía haber un secreto de hace 20 años que había sido enterrado y que ahora resurgía, arrastrándome a mí también a su vórtice. Le di la vuelta a la foto. Una frase escrita a mano con tinta morada, ya desvaída, me llamó la atención. El triángulo de hierro. Hermanos para siempre. Una amarga ironía me subió por la garganta, haciéndome querer reír mientras las lágrimas brotaban. Absorta en mis pensamientos sobre la foto, el estridente sonido del teléfono rompió el silencio y me hizo sobresaltar, dejando caer la foto al suelo. El teléfono básico vibraba sobre la mesa de plástico, su pantalla iluminada con un inquietante color verde. Era Mateo. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado, y contesté con manos temblorosas. «Recoge tus cosas, ahora mismo». La voz de Mateo al otro lado ya no tenía su habitual calma. En su lugar había urgencia y una respiración agitada, como si estuviera huyendo. «¿Qué pasa, Mateo?» Acababa de dormirme un poco, balbuceé, el miedo invisible volviendo a rodearme. «No hay tiempo para explicaciones. Doña Isabel ha encontrado el lugar», gritó Mateo. El silbido del viento a través del teléfono zumbaba en mi oído. No ha escatimado en gastos, contrató detectives privados y compró información de las cámaras de tráfico. La matrícula del coche que usé para recogerte en el aeropuerto ha sido identificada. Están acordonando la zona. Sentí como si un rayo me hubiera partido en dos. Doña Isabel, mi suegra, esa mujer de acero, ¿realmente no me iba a dejar en paz? ¿Cuánto me odiaba para perseguirme hasta el fin del mundo? Miré aterrorizada la habitación vacía, mis piernas temblaban. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Vienes a buscarme? No puedo ir, dijo Mateo, casi gritando. Un grupo de hombres me está siguiendo. Si voy a buscarte ahora, sería como llevar al lobo al redil. Moriremos los dos juntos. Tienes que arreglártelas sola. Escúchame bien, Sofía. Tienes exactamente 5 minutos. En 5 minutos entrarán a por ti. Sal de ahí ya. El tono de fin de llamada sonó, frío e implacable. Dejé caer la mano, el teléfono se deslizó sobre mi regazo. 5 minutos. Solo tenía 5 minutos para correr contra la muerte. Este apartamento, que había creído un refugio temporal, se había convertido en una trampa mortal. Me levanté de un salto, cogiendo a toda prisa mi bolso y la mochila de Mateo. Metí la vieja foto en el bolsillo de mi chaqueta. Justo cuando me ponía unas viejas zapatillas deportivas que encontré en un rincón, llegó un mensaje de Mateo. Era una dirección desconocida, en un polígono industrial al sur de la ciudad, acompañada de instrucciones detalladas y severas. Ve al almacén logístico abandonado número 9. No pidas un taxi ni BTC ni ningún vehículo con GPS. Camina hasta la avenida principal. Coge un taxi de los de antes. Baja a mitad de camino y cambia a un autobús u otro vehículo. No dejes que nadie recuerde tu cara. Recuerda, que consigas despistarlos o no, depende de ti.
No podré salvarte una segunda vez. Al leer el mensaje, una terrible soledad invadió mi alma. Yo, una mujer acostumbrada a vivir protegida, con chofer para todo, sin haber hecho nunca un trabajo pesado, ahora me veía arrojada a la calle, obligada a aprender a sobrevivir como una fugitiva. Mateo tenía razón. Esta era mi primera prueba de supervivencia, y el precio del fracaso era mi propia vida. Me puse una cazadora ancha y me bajé la capucha para ocultar la mitad de mi rostro. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer extraña, demacrada y aterrorizada. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas de autocompasión. Llorar ahora no solucionaría nada. Tenía que vivir. Tenía que encontrar a Javier y preguntarle por qué me había tratado así. Abrí la puerta sigilosamente. El pasillo exterior estaba oscuro como la boca de un lobo. El viento se colaba por una ventana rota, creando sonidos lastimeros. Avancé con pasos ligeros, intentando no hacer ruido. Cada paso era una lucha interna entre dar media vuelta y aceptar mi destino o seguir adentrándome en la oscuridad. La dirección de aquel almacén sonaba lejana y aterradora, pero era mi única esperanza. Tenía que irme. Tenía que salir de allí antes de que mis perseguidores llegaran. Justo al bajar al segundo piso, oí el rugido de un motor de coche desde la entrada del complejo. Unos potentes faros barrieron las copas de los árboles, proyectando manchas de luz en la pared amarillenta frente a mí. El corazón se me paró en seco. Habían llegado. Más rápido de lo que Mateo había previsto. Me pegué a la pared húmeda, conteniendo la respiración mientras observaba por un hueco de la escalera. 3 todoterrenos negros frenaron en seco en el patio. Las puertas se cerraron con un sonido seco. Un grupo de hombres corpulentos bajó, armados con porras. A la cabeza, la figura menuda pero imponente de doña Isabel. Señaló hacia el tercer piso y gritó con voz ronca. «Subid, registrad cada apartamento. Encontrad a esa zorra». El estruendo de pasos comenzó a resonar en la escalera opuesta. Subían por la entrada principal. Ya no podía bajar por ahí. El pánico me hizo flaquear. Pero la imagen de mi suegra con los ojos desorbitados me devolvió a la realidad. Me di la vuelta y corrí hacia el final del pasillo, donde había una escalera de incendios de hierro oxidado. La puerta de metal que daba a la escalera estaba atascada. Empujé con todas mis fuerzas, sudando a mares, rezando en voz baja. Cric. El chirrido de las bisagras oxidadas fue ensordecedor. Me asusté, temiendo que me oyeran. Pero por suerte, el ruido de sus pasos y gritos en la escalera principal lo ahogó todo. Me deslicé por la estrecha abertura. El aire nocturno me golpeó la cara. La escalera de hierro era resbaladiza y empinada. Abajo, un callejón oscuro lleno de basura. Me agarré a la barandilla y bajé a trompicones. Apenas puse un pie en el suelo, oí un fuerte estruendo desde el tercer piso. La puerta de mi apartamento había sido derribada. La voz de doña Isabel llegó hasta abajo. «¿Dónde está? ¿Por qué está vacío? Buscadla, no puede haber ido lejos». No me atreví a dudar ni un segundo más. Corrí a toda velocidad hacia la oscuridad del laberíntico callejón, dejando atrás el caos. Me faltaba el aire, los pulmones me ardían, pero no me atrevía a parar. Sabía que un solo segundo de retraso me costaría la libertad, o incluso la vida. El callejón desembocaba en un ruidoso y caótico mercado nocturno, donde los trabajadores humildes se ganaban la vida bajo la luz amarillenta de los focos. El olor a grasa quemada, a verduras marchitas y a sudor se mezclaban, creando una atmósfera sofocante, pero que, en ese momento, era mi camuflaje perfecto. Me abrí paso entre los puestos improvisados, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Mis caros tacones eran una tortura. Cada paso era una punzada en el talón. Apreté los dientes y me metí en una pequeña tienda de ultramarinos, donde una anciana se abanicaba con un abanico de paja roto. Saqué el billete más grande que tenía y se lo di temblando. «Véndame unas chanclas de plástico y un sombrero de paja, por favor». La anciana me miró fijamente, con desconfianza, al ver a una mujer elegantemente vestida pero despeinada y con zapatos de marca pidiendo cosas tan baratas a esas horas. Pero finalmente se encogió de hombros y me dio lo que le pedí sin hacer más preguntas. Tiré los tacones a una papelera cercana, me puse las duras chanclas de plástico y me calé el sombrero hasta las cejas. Ahora, al mirarme en el retrovisor de una moto aparcada, no me diferenciaba en nada de las mujeres trabajadoras que me rodeaban. Una amarga punzada me subió por la garganta. Esa misma mañana era la reina de una lujosa mansión, y ahora tenía que esconderme como una rata. Paré a un taxista que bostezaba en una esquina del mercado. Le dije con voz ronca: «Lléveme a la estación de autobuses del sur, pero dé una vuelta». El taxista arrancó, y el viejo coche se alejó, dejando atrás las luces de la ciudad. El viento nocturno me azotaba la cara, pero me ayudó a despejarme un poco. No dejaba de mirar hacia atrás. Cada vez que un coche se acercaba,
El corazón me daba un vuelco. Siguiendo las instrucciones de Mateo, me bajé a mitad de camino, cogí un autobús nocturno casi vacío, y luego cambié a otro taxi pirata. El taxi me dejó en un camino de tierra lleno de baches, rodeado de hierba alta que se mecía con el viento. Era un antiguo polígono industrial abandonado, aislado del bullicio de la ciudad. Frente a mí, un enorme almacén se alzaba, negro como un monstruo de acero dormido, esperando devorar a los perdidos. El silencio aquí era más aterrador que cualquier ruido. Solo se oía el croar de las ranas y el silbido del viento a través de las chapas de metal. Encendí la linterna del móvil. Su débil luz apenas iluminaba mis pies. Caminé a tientas, la maleza enredándose en mis piernas, los arañazos de las espinas doliéndome. Bordeé la fría pared de metal, buscando la puerta lateral que Mateo había indicado en su mensaje. La soledad me rodeaba. El miedo a la oscuridad y a lo desconocido me helaba la espalda. Nunca pensé que mi vida llegaría a esta situación tan miserable. Sola en medio de la nada, sin nadie en quien apoyarme. Finalmente, encontré la pequeña puerta de hierro, oculta tras unos arbustos. La cerradura estaba oxidada. Saqué el manojo de llaves que Mateo me dio y, con manos temblorosas, la introduje. Tras varios intentos, un clic seco rompió el silencio de la noche. La pesada puerta se abrió con un gemido, liberando una ráfaga de aire húmedo y viciado que me hizo toser. Dentro, el almacén estaba oscuro como boca de lobo, vasto y vacío. La luz de la linterna barrió estanterías de hierro desnudas, lonas cubiertas de polvo y telarañas por todas partes. Entré, cerré la puerta rápidamente y eché el cerrojo, apoyando la espalda en el frío metal para recuperar el aliento. Aquí estaba a salvo de la persecución de mi suegra, pero ahora tenía que enfrentarme a mis propios miedos. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón y el zumbido de la sangre en mis oídos. Busqué el rincón más limpio, extendí un trozo de cartón en el suelo y me senté. Acurrucada en la oscuridad, las lágrimas volvieron a brotar. Recordé mi cálido dormitorio, mi cómoda cama, incluso las cenas familiares, aunque a veces imperfectas, todo eso se había convertido en un sueño lejano. Un hambre voraz me despertó cuando aún no había amanecido del todo. La tenue luz que se filtraba por las rendijas del techo revelaba la desolación del lugar. Me levanté a trompicones, el estómago rugía. Mateo dijo que había dejado comida y agua. Empecé a buscar con la linterna en cada rincón. En la esquina más alejada del almacén, descubrí un viejo archivador de oficina metálico. La pintura gris estaba desconchada. Abrí la puerta con un chirrido, y para mi suerte, dentro había varios paquetes de galletas militares, unas botellas de agua y una manta fina. Abrí un paquete de galletas y las devoré como si fueran el manjar más exquisito del mundo. El sabor dulzón y seco alivió mi hambre, pero no pudo disipar mi ansiedad. Cuando mi mirada se posó en el cajón inferior del archivador, el corazón me dio un vuelco. Allí, bajo una fina capa de polvo, había un ordenador portátil grueso y pesado, de los antiguos. ¿Por qué dejaría Mateo un ordenador aquí? ¿Para entretenerme? No. Mateo no era de hacer cosas innecesarias. Seguro que aquí había algo que él quería que viera. Un mensaje o una salida. La curiosidad, mezclada con la aprensión, me impulsó a sacarlo. Encontré el cable de carga enrollado a su lado, y lo enchufé en una toma de corriente suelta en la pared. Contuve la respiración y apreté el botón de encendido. El ventilador comenzó a zumbar ruidosamente. Tras casi 5 minutos, la pantalla se iluminó con un sistema operativo antiguo. El escritorio estaba vacío, salvo por un único archivo de vídeo en medio del fondo azul predeterminado. Sin nombre, sin descripción, solo un icono de vídeo inexpresivo. Con la mano temblorosa moví el ratón hacia el archivo. Mi instinto me decía que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo el juego, o me hundiría en la más profunda desesperación. Dudé un momento. Respiré hondo para calmarme y hice doble clic. La ventana del reproductor apareció. La pantalla permaneció en negro unos segundos, y luego, la imagen comenzó a aparecer, borrosa y temblorosa. La imagen en la pantalla se fue aclarando. A pesar del ángulo bajo y de estar parcialmente oscurecida por una maceta, reconocí de inmediato el despacho de Mateo. La habitación, decorada con lujosos muebles de caoba, tenía detrás la imponente biblioteca de derecho de la que Mateo siempre se enorgullecía. Pero el Mateo de este vídeo no se parecía en nada al abogado sereno y respetuoso que yo conocía. Estaba recostado en su sillón de cuero, con los pies sobre el escritorio, sosteniendo una copa de vino. Su rostro reflejaba una arrogancia y una satisfacción espeluznantes. El vídeo parecía haber sido grabado con una cámara oculta. Mateo estaba hablando por teléfono. Su voz salía distorsionada por los altavoces, pero cada palabra era como un cuchillo afilado en mi corazón.
Hola, Lucas. Todo ha salido perfecto. Javier es un idiota. Se ha tragado el anzuelo. Cree que ha transferido el dinero para salvar activos y reflotar la empresa, pero en realidad nos lo estaba blanqueando. Mateo sonrió con desdén. Bebió un sorbo de vino. Sus ojos brillaban con una crueldad calculadora. Ya ha firmado todos los papeles. Ahora es el único responsable legal. El dinero está seguro en nuestras cuentas en el extranjero, y las deudas y la cárcel, que se las quede tu querido hermano mayor. Me tapé la boca para no gritar. Todo mi cuerpo temblaba. Mis manos y pies estaban helados. Lucas. Lucas era el hermano pequeño de Javier. El cuñado al que Javier siempre había querido, protegido y en quien confiaba para gestionar el área financiera. Resulta que Lucas y Mateo se habían confabulado para tenderle una trampa a Javier. Los contratos ruinosos, las deudas masivas que aparecieron de la nada. Todo era una farsa montada por sus dos personas de mayor confianza para llevar a mi marido a un callejón sin salida. En el vídeo, Mateo continuó, su tono ahora lleno de desprecio. No te preocupes, Javier es como un pez en la red. Confía ciegamente en mí. Hasta me pidió que protegiera a su mujer. ¡Qué estúpido! Le han traicionado y todavía da las gracias a quien le ha vendido. Cada palabra de Mateo era como un mazazo en mi cabeza, destrozando la última pizca de confianza que me quedaba en él. Mateo no era leal, y mucho menos mi salvador. Él era el titiritero, la serpiente venenosa disfrazada de intelectual, que se aprovechó de la confianza y la ingenuidad de mi marido y mía para cometer sus crímenes. Miré la pantalla, su rostro sonriente, y sentí una náusea que me subía por la garganta. El vídeo seguía reproduciéndose, cada fotograma entrecortado destrozando mi corazón en 1000 pedazos. En la pantalla, Mateo dejó la copa de vino sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue seco y rotundo. Se reclinó en la silla, aflojándose la corbata. Su expresión era la de alguien que se ha quitado un gran peso de encima, pero sus palabras eran de una crueldad que helaba los huesos. No te preocupes por su mujer, dijo Mateo al teléfono, con un tono displicente, como si hablara de un objeto sin valor. Es solo un peón. La retuve no por afecto, sino para usarla como rehén y presionar a doña Isabel. Esa vieja bruja, aunque retirada, todavía tiene la llave de la caja fuerte familiar y varias escrituras importantes. Mientras tengamos a su querida nuera en nuestro poder, no se atreverá a hacer ningún movimiento, ni a llamar a la policía. Quedé paralizada. Me agarré al borde de la fría mesa de metal para no caerme. Resulta que Mateo me salvó del aeropuerto no por bondad, ni para protegerme de mi suegra. Me trajo aquí, a este almacén abandonado, en lo que en realidad era un secuestro sofisticado disfrazado de ayuda. No era una rescatada, sino una rehén, un escudo humano para que él negociara con la familia de mi marido. Mateo sonrió en el vídeo, una sonrisa retorcida y espantosa. Cuando hayamos sacado todo el dinero de las cuentas, haz lo que quieras con ella. Dásela a los acreedores del dragón para que la despedacen, o simula un accidente, una desaparición, como tú decidas. De todas formas, su utilidad llega hasta aquí. La pantalla se apagó, devolviendo al almacén una oscuridad inmensa y un silencio aterrador. Me quedé inmóvil, sintiendo la sangre helada en mis venas. Una repulsión amarga me subió por la garganta, haciéndome querer vomitar, pero mi estómago vacío solo se contraía de dolor. Las dulces palabras, la apariencia culta y respetable de Mateo se habían desmoronado, revelando a un demonio con piel de hombre. Había calculado cada movimiento, convirtiéndome en una ingenua oveja que entra voluntariamente en la jaula, mientras él, desde fuera, tiraba de los hilos y se beneficiaba. Me desplomé en el suelo polvoriento. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Lloré por mi estupidez, por el cruel destino que me había llevado a este callejón sin salida. Odiaba a Javier por su debilidad y codicia. Odiaba a Mateo por su astucia y maldad. Pero en medio de ese dolor abrumador, una luz se encendió en mi mente, disipando la niebla de mentiras que Mateo había construido. Si Mateo me retenía para chantajear a doña Isabel, ¿qué sentido tenía la actuación de ella en el aeropuerto? Recordé su mirada entonces. No era la ira de una acreedora, sino un pánico y una preocupación extremos. No trajo a esos hombres para castigarme, sino para arrebatármela de las manos de Mateo. Ella lo sabía. Sabía desde el principio que Mateo era el traidor. La verdad me golpeó como un cubo de agua fría, despertándome de golpe. Resulta que la persona a la que siempre había temido, mi suegra, siempre crítica y severa, era la única que intentaba salvarme. No era mi enemiga, era mi única aliada, a la que yo, sin saberlo, había rechazado. Mateo había usado mi miedo hacia ella para separarnos, para que yo huyera voluntariamente de su protección y cayera en sus manos. Me sequé las lágrimas y me levanté.
La debilidad y el miedo dieron paso a una ira hirviente. No podía morir aquí. No podía dejar que Mateo y sus cómplices lograran su vil objetivo. Ya no era la nuera sumisa que solo sabía obedecer. Tenía que vivir. Tenía que salir de aquí para desenmascararlos. Miré el viejo portátil sobre la mesa. Mi mirada se volvió decidida. Mateo había cometido un error al dejarlo. O quizás estaba demasiado seguro de que nunca descubriría su secreto. Se equivocaba. Volví al ordenador. Mis manos aún temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. Además del vídeo, en el disco duro había otra carpeta llamada Datos Proyecto 2018, comprimida en un archivo zip protegido con contraseña. Este era, sin duda, el lugar donde se ocultaban las pruebas más importantes. Las que Mateo usaba para controlar a Javier y chantajear a mi familia. Probé con la fecha de nacimiento de Javier. Incorrecta. La fecha de nuestra boda. Incorrecta. La fecha de fundación de la empresa. También incorrecta. La pantalla mostraba el mensaje contraseña incorrecta en un rojo desafiante. Me tiré del pelo, tratando de recordar cualquier número significativo para Javier y Mateo. Las contraseñas suelen estar ligadas a un recuerdo profundo o a un hito inolvidable. Mi mirada se posó en la vieja foto en blanco y negro que había encontrado en la mochila de Mateo. 3 jóvenes, sonrisas radiantes, un abrazo fraternal. Le di la vuelta. La frase «el triángulo de hierro». Hermanos para siempre me saltó a la vista. Recordé que Javier me había contado que su época universitaria fue la más gloriosa, cuando él, Mateo y Ricardo empezaron de la nada. ¿En qué año fue? Cerré los ojos, buscando en mi memoria los fragmentos de historias que Javier contaba en las cenas. El 98, me gradué sin un duro, pero éramos muy felices, cariño. Eso es, 1998, el año en que se graduaron, el comienzo de su amistad y el origen de todos sus rencores. Contuve la respiración y tecleé los números en el campo de la contraseña. 1998. Mi dedo flotó sobre la tecla Enter un segundo, y luego la presioné con fuerza. Un círculo de carga giró durante unos segundos, y entonces, la ventana de archivos se abrió. Exhalé, sintiéndome aliviada. Ante mí, una serie de subcarpetas. Contratos de préstamo, transferencias, grabaciones de llamadas. Hice clic en la primera. Aparecieron escaneos de contratos y extractos bancarios. Mis ojos recorrieron rápidamente las interminables cifras. Decenas de millones de euros transferidos desde la cuenta de la empresa a cuentas personales desconocidas. Pero lo que más me horrorizó no fue la cantidad, sino el nombre que se repetía en los poderes y actas de las reuniones: Lucas Martínez. Lucas, el hermano pequeño de Javier. El cuñado al que siempre había considerado como mi propio hermano. Lucas, 5 años menor que Javier, de apariencia estudiosa y callada, siempre respetuoso y obediente. Javier adoraba a Lucas, le confió toda la gestión financiera de la empresa, confiaba en él ciegamente, y sin embargo, todas las firmas en los contratos de deuda falsos, todas las órdenes de transferencia ilegales, llevaban la marca de Lucas. Abrí un archivo de audio llamado Llamada con Ricardo. La voz de Lucas sonó, ya no tímida, sino calculadora y fría. No te preocupes, Ricardo, Javier lo ha firmado todo, ahora filtraré información para que le presiones con la deuda. Cuando no tenga salida, huirá, y entonces yo asumiré la presidencia para reestructurar. Apriétale las tuercas, amenaza con matar a toda su familia si es necesario. Se me aflojaron las piernas. Los oídos me zumbaban. Resulta que el verdadero cerebro detrás de todo, el que manejaba a Mateo y vendió a su propio hermano a la mafia, era Lucas. La historia de Caín y Abel por dinero, que creía solo posible en las películas, estaba sucediendo en mi propia familia, cruel y sangrienta. Javier no solo era codicioso, era víctima de su propia confianza ciega en su hermano. Lucas lo usó como tapadera para desviar fondos de Ricardo, y luego usó a Ricardo para deshacerse de Javier. Mató 2 pájaros de un tiro. Una fuerte ráfaga de viento golpeó la puerta de chapa, haciendo un ruido que me sobresaltó. Cerré el portátil de golpe. El corazón me latía con fuerza. Esta verdad era demasiado grande, demasiado cruel. Tenía en mis manos las pruebas que podían meter a Lucas y a Mateo en la cárcel, pero también era mi sentencia de muerte, si sabían que las tenía. ¿Qué debía hacer? En medio de mi pánico, oí el motor de un coche a lo lejos, acercándose al almacén. Habían llegado. El motor del coche se apagó de golpe, devolviendo al espacio una quietud espeluznante, rota solo por el sonido de pasos pesados sobre la grava que se acercaban. Rápidamente, saqué el USB del ordenador, lo metí en lo más profundo del bolsillo de mi chaqueta, cerré el portátil y lo escondí de nuevo bajo la polvorienta mesa. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Sabía que no había vuelta atrás.
La pesada puerta de hierro fue empujada con fuerza, abriéndose con un gemido. El haz de una linterna barrió la oscura nave y me dio de lleno en la cara, obligándome a entrecerrar los ojos y a protegerme con la mano. «¿Cuñada? ¿De verdad estás aquí?» Una voz familiar resonó, cargada de una sorpresa y una compasión fingidas. La luz bajó y ante mí apareció Lucas, el hermano de Javier. Entró, todavía con su traje impecable, aunque sus lustrosos zapatos de cuero estaban manchados de barro. Detrás de él, dos hombres desconocidos, de aspecto rudo, bloqueaban la salida. Me encogí en un rincón, tratando de controlar mi respiración, fingiendo ser una presa aterrorizada. Lucas se acercó, su rostro expresaba preocupación. Miró mi aspecto desaliñado y chasqueó la lengua. «Dios mío, ¿cómo ha podido Mateo dejarte en un sitio como este? Llevo buscándote desde anoche. Javier está muy preocupado por ti. No para de llamarme para que te encuentre». Sus palabras sonaban dulces, llenas de un cálido afecto familiar. Si no hubiera visto los documentos en el portátil, probablemente me habría echado a llorar y me habría aferrado a él como a un salvador. Pero ahora, al mirarle a los ojos, solo veía un abismo de falsedad. Tras sus gafas de intelectual, había una mirada fría que analizaba cada expresión de mi rostro. Temblé, mi voz se quebró, esforzándome por interpretar el papel de esposa ingenua y débil. «Lucas, ¿dónde está Javier? ¿Por qué no ha venido a buscarme? ¿Sabes que que tu madre está intentando matarme?» Hablé mientras observaba discretamente su reacción. La mano en mi bolsillo apretaba el frío USB, mi único amuleto. Lucas suspiró y extendió la mano para ayudarme a levantar, pero instintivamente me aparté. Se detuvo un momento, luego retiró la mano. Su voz se tornó grave y compasiva. «Javier está declarando ante la UDF. No puede moverse. Y por lo de mamá, no te preocupes. Es mayor y se deja influenciar por malas compañías. He venido a llevarte a un lugar más seguro, hasta que Javier lo arregle todo y venga a buscarte». Lucas permanecía allí, su sombra proyectándose en el suelo de cemento, cubriéndome como una nube de tormenta. La paciencia en sus ojos se agotaba al ver que yo seguía sentada. Miró su reloj y frunció el ceño ligeramente, un gesto que no pasó desapercibido. Parecía tener prisa o temer algo. «Vámonos, cuñada. El coche espera fuera. Cada minuto que pasamos aquí es un peligro». Su tono ya había perdido la suavidad inicial, ahora era una orden implícita. «No, no voy a ninguna parte». Negué con la cabeza. Las lágrimas brotaban. «Mateo me dijo que me quedara aquí, que no confiara en nadie». «¿Y sí? ¿Y si me llevas con tu madre?» «Me matará». Mencioné a Mateo a propósito para ver su reacción. Efectivamente, la comisura de sus labios tembló. Una fugaz expresión de desdén cruzó su atractivo rostro. «Mateo es solo un empleado, cuñada. Yo soy el hermano de Javier». Dio un paso hacia mí. Su voz se volvió más dura. «¿Crees que ese abogaducho puede protegerte? La gente de Ricardo Vargas lo está buscando por todas partes. Solo yo puedo salvarte. Sé buena, no me obligues a usar la fuerza, no sería agradable». La amenaza era clara. La máscara de cuñado devoto se estaba cayendo, revelando el rostro de un conspirador. Me di cuenta de que no quería salvarme. Me necesitaba como rehén. O peor, quería eliminarme para borrar pruebas después de culpar a Javier de todo. Dijo que Javier estaba con la policía, pero en el vídeo que vi, él y Mateo planeaban la huida de Javier. Estaba mintiendo. ¿De verdad está Javier en comisaría? Levanté la vista, mirándole con abierta sospecha. Pero Mateo me llamó antes y me dijo que ya había cruzado a Marruecos. Lancé una pregunta para sondearlo, apostando por su desconfianza. Lucas se quedó petrificado un instante. Sus ojos vacilaron. No esperaba que yo supiera eso. O sospechaba que Mateo me había revelado algo. Un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse, llenó el almacén. «Está diciendo tonterías», respondió con una risa forzada. Se acabó la charla. «Vosotros dos, subid a la señora al coche». Hizo un gesto a sus dos matones. Ellos se acercaron de inmediato, con rostros impasibles, sus manos como tenazas listas para atraparme. Cuando el primer hombretón se abalanzó para agarrarme del brazo, mi instinto de supervivencia se disparó. Me levanté de un salto y retrocedí. Mi espalda golpeó una mesa de metal, provocando un fuerte estruendo. Los dos matones se detuvieron, esperando órdenes. Rápidamente, saqué el USB de mi bolsillo y lo levanté. Con la otra mano, cogí un trozo de cristal roto del suelo y me lo puse en el cuello. «Alto. Si dais un paso más, me lo trago ahora mismo», grité. Mi voz sonaba temblorosa por el miedo, pero firme. Los ojos de Lucas se clavaron en el pequeño USB. Sus pupilas se contrajeron. Era inteligente. Sabía que en el mundo de las conspiraciones financieras,
Un diminuto USB podía tener un poder destructivo inmenso. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Entrecerró los ojos, intentando mantener la calma, pero noté la tensión en su postura. Hizo una señal a sus hombres para que se detuvieran, mirándome con cautela, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Es mi seguro de vida. Me lo dio Mateo. Mentí sin pestañear. Mi corazón martilleaba como un tambor de guerra. Me dijo que si estaba en peligro o si a él le pasaba algo, se lo entregara a Ricardo Vargas. Mateo dijo que en cuanto el señor Vargas viera esto, entendería quién es el verdadero traidor. El nombre de Vargas fue como un hechizo, que congeló el aire. El rostro de Lucas cambió de color, pasando del sonrosado al blanco y luego al gris. Sabía perfectamente quién era Vargas, y sobre todo, sabía lo que había hecho a sus espaldas. Si Vargas se enteraba de que había malversado fondos del consorcio para culpar a Javier, su vida valdría menos que nada. Se quedó mirando fijamente el USB, la duda y el miedo luchando en sus ojos. «Dame eso», gruñó Lucas. Ya no me llamaba cuñada. «Dámelo y te dejaré vivir». «No hagas caso a Mateo, te está engañando», extendió la mano, dando un paso amenazador. «No te acerques», retrocedí. El cristal me hizo un pequeño corte en el cuello, del que brotó un hilo de sangre caliente. «No sé qué hay aquí, pero Mateo dijo que es suficiente para costarles la vida a ti y a toda tu familia. ¿Quieres apostar? Si me lo trago o lo destrozo, ¿qué le explicarás al señor Vargas?» Aposté por el mayor miedo de Lucas, por su codicia y su egoísmo. Lucas se quedó paralizado. Su mano extendida se detuvo en el aire. Era astuto, pero su propia desconfianza lo estaba traicionando. No estaba seguro de lo que contenía el USB. Podían ser pruebas de su malversación, grabaciones de llamadas o los libros de contabilidad ilegales que Mateo podría haber copiado. Fuera lo que fuese, si llegaba a manos de Vargas, estaría muerto. El sudor perlaba su frente, a pesar del frío de la noche. Vi la duda en sus ojos. Supe que había encontrado su punto débil, y seguí atacando su mente confundida. Mateo dijo que aquí dentro hay pruebas de que malversaste dinero del propio Consorcio Dragón. También dijo que te aliaste con gente de fuera para blanquear dinero a través de las cuentas de mi marido. Piensa, si el señor Vargas se entera de que no solo engañaste a Javier, sino que también te atreviste a robarle a él, ¿cuál crees que será tu final? Dije lo que había leído en el ordenador, pero lo atribuí a Mateo para darle más peso. Lucas apretó los dientes, su mandíbula se tensó, sus ojos se inyectaron en sangre. Me odiaba a Mateo, pero el miedo al poder del Consorcio Dragón era mayor. Conocía las reglas del AMPA. La traición se paga con la muerte. «Maldita zorra», siseó Lucas entre dientes. «¿Eres lista?» «Chisubestimé. Vale, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿O que te lleve a ver a Javier?» Bajó la voz, intentando negociar, pero sus manos seguían apretadas en puños, listas para abalanzarse sobre mí a la menor oportunidad. «No quiero tu dinero», respondí con frialdad. «Quiero ver al señor Vargas. Quiero entregarle esto personalmente. Solo él puede garantizar mi seguridad y la de mi suegra. Llévame a verle y le daré el USB. Lo tuyo, arréglalo tú con él». Lucas se quedó en silencio, calculando. Llevarme a ver a Vargas era arriesgado, pero dejar que destruyera el USB o que saliera a la luz por otros medios era aún más peligroso. Pensó que Vargas, odiando a Javier como lo odiaba, no tendría piedad de su mujer. Al llevarme allí, podría usar a Vargas para eliminarme y luego encontrar una forma de encubrir lo del USB. Al fin y al cabo, los muertos no hablan. Una sonrisa siniestra apareció en los labios de Lucas y asintió. «De acuerdo, como quieras. Te llevaré a ver al señor Vargas. Pero te advierto, si entras en la guarida del lobo, no esperes salir». Hizo una señal a sus hombres para que retrocedieran y me abrieran paso. El silencio se apoderó del estrecho espacio del almacén, solo interrumpido por el silbido del viento entre las planchas de metal, que sonaba como el lamento de almas perdidas. Lucas me miraba fijamente, su mirada alternando entre el diminuto USB en mi mano y mi rostro, que intentaba parecer fuerte pero estaba bañado en sudor. Estaba sopesando los pros y los contras, decidiendo entre arriesgarse a robar las pruebas o ceder temporalmente para encontrar una mejor oportunidad. Sabía que estaba apostando mi vida, porque para alguien que había traicionado a su propio hermano, la vida de su cuñada no valía nada. Después de una lucha interna, Lucas de repente se echó a reír, una risa ronca y burlona. Aplaudió un par de veces. El sonido resonó en el almacén. Miró hacia mí. Su expresión ya no era tan agresiva, pero sí más calculadora y siniestra. «Muy bien, cuñada. Eres muy lista. No esperaba que alguien que se pasa el día en spas y de compras tuviera tanto coraje. ¿Quieres ver al señor Vargas, verdad? Te concederé tu deseo».
Hizo un gesto a sus hombres para que se apartaran, abriendo un camino hacia la puerta, pero mantuvo una mano en el bolsillo del pantalón, en una postura defensiva. No me fié de inmediato. Mantuve el trozo de cristal en mi cuello y avancé con cautela, sin apartar la vista de Lucas. No intentes nada raro, le advertí con voz tensa, tratando de controlar el temblor de mi cuerpo. Si veo algo sospechoso, destruiré esto al instante. Ya me conoces. Hasta el gusano más pequeño se revuelve si lo pisan. Lucas se encogió de hombros con aire de resignación, pero una media sonrisa se dibujó en sus labios, helándome la sangre. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Su voz sonó desafiante. El coche está fuera. ¿Vienes por tu propio pie o tengo que invitarte? Pero te aviso, el señor Vargas no es fácil de tratar. Si te buscas la ruina, no culpes a este cuñado por ser un desagradecido. Salí del almacén. El aire frío de la noche me golpeó la cara, aliviando el ardor de la tensión, pero no la inquietud. El todoterreno negro esperaba como un ataúd de metal, con el motor en marcha. Lucas abrió la puerta trasera con un gesto de invitación falsamente cortés. Me miró como a una presa que había entrado sola en la trampa. Apreté el USB con tanta fuerza que sus bordes se clavaron en mi piel, un dolor agudo pero que me mantenía alerta. Subí al coche y me acurruqué en un rincón. Lucas se sentó delante. El aire en el interior era denso. Olía a tabaco y a la más vil de las traiciones. El coche arrancó, dejando atrás el almacén abandonado. Lucas me observó por el retrovisor con una falsa compasión. Sofía, no me culpes por ser cruel. En esta vida, o tú o ellos. Javier era demasiado débil. No servía para los grandes negocios, así que tuve que tomar el relevo. Si le entregas el USB al señor Vargas tranquilamente, quizás él se apiade y te deje vivir. Permanecí en silencio, mirando por la ventanilla, con el corazón encogido al pensar en los lazos familiares, ahora reducidos a fríos y crueles cálculos. El coche se adentró en la noche, cruzando las desiertas carreteras del polígono industrial, en dirección a las luces del centro de la ciudad que brillaban a lo lejos. Permanecí inmóvil, con todos los sentidos alerta, preparada para que Lucas cambiara de opinión y actuara en cualquier momento. Pero no lo hizo. Parecía muy seguro de su próximo movimiento. Incluso silbaba una melodía alegre que me provocaba escalofríos. Unos 15 minutos después, el coche redujo la velocidad y giró por un camino oscuro. La maleza crecía a ambos lados, más alta que una persona. A unos cientos de metros, las dos torres de la sede del Consorcio Dragón se alzaban imponentes, iluminadas como una fortaleza inexpugnable. Lucas le indicó al conductor que parara en medio de aquel tramo desierto, donde no llegaba la luz de las farolas. Se giró hacia mí. La sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por la fría expresión de un verdugo que lleva al condenado al patíbulo. Señaló el edificio con la barbilla, su voz cortante como un cuchillo. Hemos llegado. Cuñada, la sede del dragón está ahí mismo. Tendrás que ir andando. Quedaría mal que te llevara hasta la puerta, con tanto conocido por allí. Miré hacia afuera. La oscuridad envolvía el camino que llevaba al edificio. Ni un alma a la vista, solo el silbido del viento entre los matorrales, que erizaba el vello. No era la entrada principal, sino la parte trasera, que lindaba con edificios abandonados y un desguace. ¿Por qué paramos aquí? Dijiste que me llevarías a ver al señor Vargas. Pregunté, tratando de mantener la calma, pero el miedo empezaba a apoderarse de mí. Lucas sonrió con desdén y salió del coche. Sus dos hombres le siguieron, flanqueando mis puertas. Abrió mi puerta, pero con un gesto brusco, como si quisiera arrancarme del asiento. Te prometí que te llevaría a ver al señor Vargas, no que te acompañaría hasta su despacho. Tienes piernas. Puedes andar. Y si no te atreves, dame el USB y te dejaré ir. Bajé del coche. Mis piernas temblaban. El viento nocturno me golpeaba con fuerza. Lucas me miró por última vez. Sus ojos brillaban con crueldad. Se acercó a mi oído y susurró. Buena suerte. Por cierto, he oído que a los guardias del señor Vargas que vigilan esta zona no les gustan los intrusos. Dicho esto, subió al coche y cerró la puerta de un portazo. El vehículo aceleró y desapareció, dejándome sola en medio de la inmensa noche y una nube de polvo. Vi cómo las luces traseras se alejaban, comprendiendo que Lucas acababa de abandonarme en un campo de minas. No me había matado él. Quería que los hombres del Consorcio Dragón o las trampas mortales de la zona lo hicieran por él. Sola en medio del camino desierto, me estremecí al darme cuenta de que el silencio estaba cargado de peligro. Lucas me había dejado deliberadamente en la parte trasera del edificio, junto a una vieja fábrica abandonada. Miré hacia las brillantes torres gemelas. La distancia era de solo unos cientos de metros, pero parecía un océano. Si seguía el camino hacia la entrada trasera,
Sin duda sería capturada por la seguridad o por los hombres que Lucas habría apostado. Quería que cayera en la trampa o que me detuvieran como a una intrusa y me aplicaran la ley de la calle. Observé a mi alrededor y mi vista se detuvo en un muro que separaba el descampado del recinto de la fábrica abandonada. Una idea audaz, aunque descabellada, surgió en mi mente. Era mi única oportunidad. En lugar de ir por tierra, tenía que encontrar un camino por el aire, usando la estructura de la vieja fábrica para acercarme a la Torre Dragón desde una dirección inesperada. Retrocedí, tomé impulso y me agarré a las grietas del muro, intentando trepar. El ladrillo rugoso me arañó las manos hasta hacerlas sangrar, pero el miedo a la muerte me dio la fuerza para superar mi debilidad. Cuando llegué al techo de chapa de la fábrica, el viento soplaba tan fuerte que casi me tira. Me tumbé, aferrándome a las vigas oxidadas, con el corazón desbocado. Ante mí, un sistema de conductos de aire y escaleras de hierro oxidadas conectaba la fábrica con la zona técnica de la Torre Dragón. Parecía un esqueleto gigante suspendido en el cielo nocturno, balanceándose y crujiendo con el viento. Tragué saliva, mirando el abismo oscuro debajo. Una caída desde esa altura me convertiría en un cadáver. Rasgué un trozo de tela del bajo de mi blusa y me vendé la mano sangrante. Respiré hondo para calmarme. No podía tener miedo. Javier me esperaba, y mi suegra también. Ambos dependían de la verdad que yo poseía. Comencé a arrastrarme por el conducto de aire. El frío del metal traspasaba mi ropa, haciéndome temblar. El sonido metálico bajo mi peso era como la cuenta atrás de la muerte. Cada metro era una batalla contra mí misma. A veces, el viento me hacía tambalear y tenía que cerrar los ojos, abrazando el frío metal, murmurando los nombres de mis padres y de Javier como una oración. Recordé los días tranquilos, la sensación de seguridad en los brazos de mi marido. El contraste con este presente brutal hizo que mis lágrimas brotaran, mezclándose con la suciedad de mi cara, pero no me detuve. Seguí arrastrándome, centímetro a centímetro, hacia la luz de las Torres Gemelas, donde se decidiría el destino de mi familia. Después de casi 20 minutos luchando contra la muerte en el aire, finalmente puse un pie en el balcón técnico de la Torre Dragón. Mis piernas flaquearon. Estaba empapada en sudor frío. Me senté en el suelo de hormigón, jadeando. Sentía como si hubiera vuelto de entre los muertos. Pero no tenía tiempo para descansar. Este era solo el primer paso. Había entrado en la guarida del lobo. Pero ahora tenía que llegar al jefe sin que me despedazaran sus secuaces. Caminé sigilosamente por el oscuro pasillo técnico. El zumbido de los aires acondicionados centrales ocultaba mis torpes pasos. Al final del pasillo, una puerta de hierro entreabierta daba al interior del edificio. Por suerte, no estaba cerrada con llave. Me deslicé por ella y me encontré en una zona de recogida de basura. El olor a comida podrida y productos de limpieza me revolvió el estómago. Pero fue ese olor el que me dio una idea. En un rincón, había un gran contenedor de basura con ruedas, lleno de bolsas negras. A su lado, colgado en una percha, un uniforme de limpieza azul claro, probablemente olvidado por algún empleado. Miré la ropa sucia, luego mi propio atuendo de marca, ahora andrajoso. La ironía del destino. Para ver al hombre más rico, tenía que convertirme en la más sucia. Rápidamente, me quité la chaqueta, me puse el holgado uniforme y me bajé una gorra para ocultar mi rostro manchado. Empujé el carro de basura fuera de la habitación, imitando el caminar encorvado de los trabajadores que a menudo veía pero a los que nunca prestaba atención. Mi corazón latía con fuerza al pasar por el puesto de seguridad del montacargas. 2 guardias charlaban. Uno de ellos me miró de reojo y me hizo un gesto despectivo. «Apura, que apestas». Asentí repetidamente sin atreverme a decir nada y metí el carro en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, me apoyé en la fría pared de acero, aliviada pero todavía temblando. Miré los números del panel. El piso más alto era el 68, la oficina del presidente. Sabía que cuando esas puertas se abrieran de nuevo, no habría vuelta atrás. Me enfrentaría al magnate más temido de la ciudad, llevando conmigo un secreto explosivo y una frágil esperanza de salvación. Ajusté el USB en el bolsillo interior de mi sujetador, sintiendo sus latidos al unísono con los de mi corazón, y susurré: «Javier, espérame, ya voy». El montacargas vibraba. Los cables chirriaban como los dientes de un monstruo anciano. Me pegué a la esquina, detrás del maloliente carro de basura, intentando ocupar el menor espacio posible. Además de mí, había 2 camareros que subían comida para una fiesta. El delicioso aroma de la comida se mezclaba con el olor a basura, una combinación extraña, como mi vida en ese momento, el lujo manchado por viles conspiraciones.
Me bajé la gorra y contuve la respiración cada vez que sus miradas se cruzaban con la mía, temiendo que un simple estornudo delatara mi identidad. El ascensor se detuvo en el piso 40. Los camareros salieron, dejándome sola frente al parpadeante número 68. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. A medida que subíamos, la presión me zumbaba en los oídos. O quizás era el grito de mi propio miedo. Sabía que al abrirse esas puertas, estaría en la guarida del lobo, donde se decidiría el destino de mi familia. Y yo era solo un peón con la verdad como única arma. Ding. El sonido del ascensor fue como una campana fúnebre para mí. Las puertas de acero se abrieron, revelando un lujoso pasillo enmoquetado, pero completamente silencioso. Tragué saliva y empujé el carro. Las ruedas chirriaron sobre el mármol, rompiendo el silencio. A los pocos pasos, dos guardias de seguridad enormes con trajes negros aparecieron de la nada, bloqueándome el paso. Sus rostros eran impasibles, sus miradas afiladas, sus manos ya en las radios. ¡Alto! ¿Quién ha autorizado a subir la basura a esta planta a estas horas?, gritó el de la izquierda, su voz profunda y autoritaria. Me detuve. Mis manos temblorosas se aferraban al grasiento manillar. Era el momento de jugármelo todo. Solté el carro, levanté lentamente la cabeza y me quité la gorra, revelando un rostro sucio, pero con una mirada de ardiente determinación. Miré directamente a los ojos del guardia y dije, articulando cada palabra, no soy de la limpieza, soy la mujer de Javier Martínez. Vengo a ver al señor Vargas para saldar una deuda de hace 20 años. Los guardias se quedaron atónitos por un momento. Probablemente nunca habían visto a un intruso tan audaz y tranquilo. El de la derecha intentó abalanzarse sobre mí, pero grité rápidamente hacia la imponente puerta de madera tallada al final del pasillo. «Señor Vargas, ¿se acuerda del Triángulo de Hierro de 1998? Le traigo la respuesta sobre quién es el verdadero traidor». Mi grito resonó en el pasillo, atravesando la gruesa puerta y llegando a oídos del hombre más poderoso del edificio. Un silencio mortal se apoderó del lugar, hasta que la puerta de madera se abrió lentamente. Desde el interior, una corriente de aire frío emanó, impregnada de un sutil pero opresivo aroma a sándalo. Un hombre de mediana edad salió. Era alto, su cabello canoso, pero sus ojos brillaban con una autoridad que obligaba a bajar la mirada. Era Ricardo Vargas, el jefe del Consorcio Dragón, el viejo amigo de la foto y el acreedor que tenía en sus manos la vida de mi marido. Me examinó de pies a cabeza, deteniéndose en mi ropa sucia, y sonrió con desdén, una sonrisa cruel y despectiva. ¿La mujer de Javier? ¡Qué agallas!, dijo Ricardo, su voz grave pero resonante. Tu marido se esconde como una rata y te envía a ti a morir. ¿Crees que por los viejos tiempos le voy a perdonar? Te equivocas. Desearía despellejarlo ahora mismo. El odio en sus ojos era una llama que había ardido durante años y que ahora estallaba. Los dos guardias me agarraron, me torcieron los brazos a la espalda y me obligaron a arrodillarme en el frío suelo. Apreté los dientes para no gritar. No supliqué ni lloré. Levanté la cabeza y le miré directamente a los ojos. Mi voz temblaba, pero era firme. Se equivoca de persona. El que le traicionó entonces y el que le roba ahora no es mi marido. ¿Se atreve a enfrentarse a la verdad? ¿O prefiere matar a un inocente para saciar su ira ciega? Me revolví e intenté sacar el USB de mi sujetador, lanzándolo para que se deslizara por el suelo hasta sus pies. ¿Qué es esto? Ricardo entrecerró los ojos al ver el pequeño objeto en la alfombra. Hizo una señal a los guardias para que me soltaran. Me levanté a duras penas, frotándome las muñecas doloridas, jadeando. Ahí dentro está toda la prueba de que Lucas y Mateo, los dos en quienes confía, los que le susurran mentiras sobre mi marido, son las verdaderas sanguijuelas que desangran al dragón. Mírelo. Si miento, puede tirarme desde este piso. No diré una palabra. Ricardo me miró fijamente, sopesando si era una trampa, pero la determinación en mis ojos y la mención del triángulo de hierro habían despertado un recuerdo dormido. Se agachó, recogió el USB, lo giró en su mano y se dio la vuelta para entrar en su despacho, diciendo fríamente: «Traedla. Si intenta algo, disparad a matar». Me llevaron a su enorme oficina. Mi corazón latía con fuerza. El momento decisivo había llegado. El despacho del presidente era inmenso, rodeado de cristaleras con vistas a la deslumbrante ciudad. Ricardo se sentó en un sillón de cuero y conectó el USB al ordenador. Un silencio absoluto, solo roto por el tecleo y mi respiración agitada. Yo permanecía de pie en medio de la sala, con las manos apretadas, empapada en sudor frío. Cada segundo era una eternidad. Cada ceño fruncido de Ricardo me encogía el corazón. En la gran pantalla, los archivos se abrían uno tras otro,
Extractos bancarios con enormes sumas transferidas a las cuentas secretas de Lucas. Grabaciones de llamadas entre Lucas y Mateo, planeando cómo culpar a Javier y desfalcar al consorcio Dragón. La voz de Lucas resonó en la silenciosa habitación. Cada palabra vil se oía con claridad. El viejo Ricardo ya chochea. Le he sacado millones y ni se entera. Le echamos toda la culpa a Javier y listo. El rostro de Ricardo pasó del rojo al morado y luego al blanco por la ira. Apretó el ratón con tanta fuerza que crujió. No podía creer que, bajo sus propias narices, aquellos a quienes consideraba sus hombres de confianza le hubieran engañado de esa manera. El odio le había cegado, permitiendo que el verdadero enemigo actuara y perjudicara a su viejo amigo. Cuando la foto en blanco y negro de los tres apareció en la pantalla, Ricardo se detuvo. Se quedó mirando la imagen de Javier sonriendo con su guitarra. Su mirada se ensombreció. Un atisbo de tristeza y arrepentimiento cruzó su rostro. «Javier», murmuró Ricardo, su voz temblaba. «Eres un idiota. ¿Por qué no me dijiste nada?» Se reclinó en la silla, cerrando los ojos, tratando de asimilar el shock. Un momento después, los abrió. La debilidad había desaparecido, reemplazada por la mirada fría de un jefe que había recuperado el control. Cogió el teléfono, marcó un número y su voz sonó como una sentencia de muerte. «Antonio, cierra todas las fronteras. Tráeme a Lucas y a Mateo, vivos o muertos». Colgó bruscamente y se giró hacia mí. Su mirada ya no era hostil, sino de respeto. «Eres muy valiente. Tu marido tiene suerte de tener una mujer como tú. La deuda de Javier está saldada. Vete, tu suegra te espera en el vestíbulo». Al oír eso, mis piernas cedieron y caí al suelo, las lágrimas brotando sin control. A la mañana siguiente, una tormenta mediática sacudió la ciudad. Dos figuras importantes del mundo financiero fueron detenidas por fraude, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Las imágenes de Lucas y Mateo, con la cabeza gacha y esposados, inundaron los periódicos, poniendo fin a sus oscuras ambiciones. Javier fue parcialmente absuelto, pero aún tuvo que asumir la responsabilidad legal por firmar documentos fraudulentos. El precio fue una sentencia suspendida y la confiscación de todos sus bienes para reparar los daños. De pie, frente al edificio del consorcio Dragón, respiré hondo el aire fresco de la mañana. Doña Isabel estaba a mi lado. Por primera vez en 5 años me cogió la mano. Su mano arrugada era sorprendentemente cálida. No se disculpó. Esa mujer de acero no era de palabras sentimentales, pero la forma en que me miraba había cambiado por completo. Había arrepentimiento, gratitud y un respeto que me había ganado arriesgando mi vida. «Vamos a casa, hija», dijo doña Isabel en voz baja. Su voz temblaba. «He preparado la paella que tanto te gusta». Esa simple frase hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. La familia, después de la tormenta, por fin encontraba algo de paz. Aunque estaba rota, sabía que algunas cosas nunca volverían a ser como antes. Retiré mi mano de la suya, sonreí suavemente y negué con la cabeza. «Vuelva usted, mamá. Yo quiero dar un paseo». Esa misma mañana había presentado la demanda de divorcio. No porque hubiera dejado de querer a Javier, ni por estar enfadada con él. Simplemente, después de aquella noche de vida o muerte, me di cuenta de que no podía seguir viviendo una vida dependiente, a la sombra de un hombre. La confianza se había roto, y aunque se pudiera pegar, las cicatrices siempre estarían ahí. Caminé por una calle familiar. El sol dorado bailaba sobre las hojas verdes de los árboles. Entré en una cafetería y pedí un café solo con hielo. El sabor amargo se disolvió en mi lengua, dejando un regusto dulce al final. Observé a la gente ir y venir, sintiéndome ligera como una nube. No sabía qué me depararía el futuro, qué haría para vivir o a dónde iría. Pero ya no tenía miedo. Si había sobrevivido a la noche más oscura de mi vida, nada podría derribarme. Bebí un sorbo de café, entrecerré los ojos hacia el cielo azul y me sonreí a mí misma. Era libre. Señoras y señores, es al atravesar las peores tormentas de la vida, cuando comprendemos que a veces, la verdad más cruel es la medicina amarga que nos hace crecer y ser más fuertes. Sofía eligió perdonar, no porque quienes la hirieron lo merecieran, sino porque ella merecía la paz. La mayor fortaleza de una mujer no reside en la venganza, sino en el coraje de dejar ir el rencor para encontrar la libertad de su alma. La felicidad solo florece de verdad cuando sabemos cerrar el pasado y seguir adelante con una sonrisa. Si se han sentido identificados con esta historia, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este vídeo con sus seres queridos. No olviden dejar sus comentarios y emociones abajo. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Hasta la próxima historia.